Paz y bien, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a otra reflexión del bloque cristológico de mi primer libro, Palabras de Vida Eterna. El tema que vamos a abordar el día de hoy lleva por título Jesús resucitado nos dona el Espíritu Santo. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy entonces que vamos a abordar lleva por título Jesús resucitado nos dona el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras empiezan hablando del Espíritu de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 2, la palabra nos dice así: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Podemos apreciar entonces, hermanos, que en esta lectura el Señor nos dice que desde el principio, desde antes de la creación, desde que Dios creó los cielos y la tierra, su Espíritu Santo ya moraba, ya estaba ahí. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues, según la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad revelada en el Nuevo Testamento y a través de todas las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 16 al 17, la palabra de Dios nos dice: una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor a través de esta lectura? Nos manifiesta la Santísima Trinidad. Podemos apreciar que en esta lectura se menciona a Jesús, Dios Hijo, saliendo del agua. En ese momento se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. Pero al mismo tiempo se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, el elegido. Podemos ver entonces cómo se manifiesta la Santísima Trinidad, cómo se manifiesta la primera persona de Dios Padre, cómo se manifiesta la segunda persona de Dios Hijo, y cómo se nos presenta la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, precisamente, como dice la Santa Madre Iglesia, es el Paráclito, es el fortalecedor, es el revelador, es el consolador, es el protector, es la promesa de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudará a continuar esa obra de salvación que ya inició el Padre, que ya realizó el Hijo y que ahora el Espíritu Santo nos va a guiar en ese proceso de conversión y salvación. Porque nosotros, como carne, somos débiles y nuestra debilidad hace que nos alejemos de Dios y caigamos en el pecado. Pero con la fuerza y el poder del Espíritu Santo vamos a salir siempre adelante. El Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo del 26 al 31, nos dice: después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
y todos decían lo mismo. Palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, leyendo las Sagradas Escrituras, nos confirman que ese Pedro que juraba no negar a Jesús fue precisamente el Pedro que lo negó. Pero ¿por qué Pedro, que era un hombre arriesgado, Pedro que era un hombre decidido, Pedro que era un hombre fuerte, Pedro que dejó todo por seguir a Jesús, ese Pedro no va a negar al Señor una vez, sino 3 veces? ¿Por qué? Porque Pedro y los apóstoles no habían recibido aún el poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que venía a confirmar la fe en ellos, a darle la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Y hermano, eso mismo o peor nos puede suceder a nosotros, ya que sin el Espíritu Santo en nuestra vida negamos a diario a Jesús, negamos a diario al Señor y escogemos el pecado en vez de la gracia. Por eso nosotros necesitamos fortalecernos en el Espíritu Santo como la promesa del Padre en el Hijo para nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo, como Dios, todo lo sabe, y Él sabía que necesitaba fortalecernos, y por eso, desde antes de partir, nos había prometido darnos el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27, el Señor nos dice: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Palabra de Dios. Aquí el Señor nos dice que va a enviar a ese protector, a ese paráclito, a ese consolador, a ese abogado, a ese defensor que es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo procede del Padre, y ese Espíritu Santo en nosotros va a dar testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque ya vamos a perder el miedo, porque ya vamos a perder ese deseo de huir del Señor, y al contrario vamos a sentir la necesidad de estar con Él. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 6 al 8 y del 12 al 15, nos dice la palabra: se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselos a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselos a ustedes. Palabra de Dios. Qué importante es darnos cuenta que esta promesa de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que hasta Él mismo nos afirma que convenía, y le afirma a sus apóstoles, que convenía que Él se fuera para que pudiera venir ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que venía a fortalecerlo, ese Espíritu Santo que venía con el mensaje del Padre, ese Espíritu Santo que venía a revelarse en cada uno de nosotros, a llenarnos de esos dones y carismas para que esta iglesia de Cristo, esta iglesia naciente, esta iglesia que el Señor fundó, día a día fuera creciendo no solamente en número, sino también en santidad. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Por esta razón,
nuestro Señor Jesucristo resucitado se le aparece a los apóstoles y les dona el mayor regalo que podía darles, el Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 22, dice así: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Recibir de Jesús el Espíritu Santo. Y no solamente recibir el Espíritu Santo de Jesús en ese soplo, sino recibir también la promesa de que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, como nos relata el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 5, donde se nos dice: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Y aquí, como el Señor promete ese bautismo del Espíritu Santo a todos sus apóstoles, a todos sus seguidores. ¿Por qué? Porque recordemos que los discípulos, una vez crucificado Jesús, estaban con miedo, estaban encerrados, tenían miedo a perder la vida, no se atrevían a proclamar a Jesús. Pero una vez bautizados en el Espíritu Santo, ese miedo desaparece y comienza la proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí para nosotros viene una pregunta importante: ¿qué nos da el Espíritu Santo? ¿Qué recibimos nosotros del Espíritu Santo? Veamos. Primero, nos hace criaturas nuevas al nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, como se lo aseguró Jesús a Nicodemo, precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 6. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta cómo el Señor nos dice que debemos nacer de nuevo. Por eso el Espíritu Santo nos hace criaturas nuevas, nos hace nacer de nuevo, no para el mundo como pensaba Nicodemo, sino para el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar vivos, pero a la vez estamos muertos, cuando estamos alejados de la gracia de Dios. Por eso el Señor nos invita a que recibamos su Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos haga nacer en el Espíritu y nos convierta en criaturas nuevas. ¿Qué más nos da el Espíritu Santo? Nos da un corazón nuevo. ¿Y por qué necesitamos un corazón nuevo? Porque nosotros, los seres humanos, llenamos nuestros corazones de odios, de envidias, de malas intenciones, de vicios, de miedos, de temores, de soberbia, de todo lo que nos aparta de Dios. Y es importante que la acción del Espíritu Santo en nosotros haga un corazón nuevo, un corazón capaz de perdonar las ofensas, un corazón capaz de amar, un corazón
capaz de entregarse a su Creador. Esta promesa el Señor nos la da ya desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27, cuando nos dice: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Palabra de Dios. Qué lindo es ver cómo el Señor se preocupa por cada uno de nosotros, sus hijos. Cómo el Señor quiere lo mejor para nosotros. De esta manera, Dios Padre nos afirma en su palabra que nos va a dar ese corazón nuevo que necesitamos. Ese corazón capaz de experimentar su amor, capaz de dar amor al prójimo. ¿Qué más nos da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos reviste de la fuerza de lo alto, fuerza necesaria para poder perseverar en la conversión diaria, para poder ser hombres y mujeres de valor al servicio del Señor, porque servir a Dios no es fácil. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49, nos dice: ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Palabra de Dios. Aquí el Señor nos da ese maravilloso regalo, la unción de su Santo Espíritu, que nos viene a fortalecer, que nos viene a quitar el miedo, que nos viene a desear estar con el Padre. Esa fuerza que nos hace hombres y mujeres al servicio del Señor, capaces de negarnos a nosotros mismos por servir a Dios y por servir al prójimo. ¿Qué más nos regala el Espíritu Santo? Nos convierte en testigos verdaderos de Cristo, como lo hizo San Pedro después de recibir el Espíritu Santo. Fíjense qué maravillosa es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese Pedro que por miedo negó a Jesús 3 veces, ese mismo Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, sale y proclama a Jesús como Señor y Salvador. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 38 al 41, nos dice: Pedro dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios. 3,000 personas, hermanos. Sí, escucharon bien. ¿Cómo es la acción verdadera del Espíritu Santo? En la actualidad, con 3,000 sermones, con 3,000 prédicas, quizás se convierta uno. Pero con la acción del Espíritu Santo, Pedro, con un solo sermón, con una sola prédica, por la acción del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 hermanos en ese momento. Como el Señor, por medio de su Espíritu, nos convierte precisamente en su instrumento para llevar la palabra, para llevar el mensaje, para tocar los corazones, para llamar a la conversión. Ahora, nosotros, todos los católicos cristianos bautizados, ya recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Pero ese Espíritu Santo en nosotros, en la mayoría de los casos, se ha quedado dormido, porque lo hemos dejado dormido, porque nos hemos alejado de Dios.
y el Espíritu Santo está ahí. ¿Qué necesitamos? No recibir el Espíritu Santo de nuevo, sino lo que la iglesia llama una nueva efusión del Espíritu Santo, para que venga a mi cuerpo, a nuestra vida, que son templos de Dios, y que podamos dar testimonio de las maravillas del Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Palabra de Dios. Nosotros, hermanos, somos templos vivos del Espíritu Santo. Por amor de Dios, entendamos esto, y como templo vivo del Espíritu Santo debemos de cuidar este templo, que es nuestro cuerpo. Debemos de honrar este templo, que es nuestro cuerpo. Recuerdo que una vez, platicando con jóvenes, en las charlas con los jóvenes, me preguntaban: ¿y podemos hacernos un tatuaje? Y yo les decía: ¿quién de ustedes se atreve a venir a la iglesia y pintar una calavera y una muerte y cosas que van en contra de la doctrina católica? Y me decían ellos: ninguno. No. ¿Quién de ustedes se atreve a ir al Santísimo, a abrir el sagrario y meter un paquete de cigarros y dejarlo ahí? Y ellos: no, ni quiera Dios. ¿Quién de ustedes se atreve a ir al Santísimo, abrir el sagrario y meter una botella de alcohol, de ron, de licor? No, ni quiera Dios, decían ellos. Entonces les decía yo: nosotros los seres humanos somos hipócritas. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a hacer eso, pero sí nos atrevemos a meterle a este templo, que es mi cuerpo, templo de Dios y templo del Espíritu Santo que habita en mí, cigarro, alcohol, drogas, tatuaje y lo que se nos venga en gana. Qué difícil es la palabra de Dios, sobre todo cuando no la entendemos, pero con la ayuda del Señor y con la unción de su Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta de que el Señor quiere lo mejor para nosotros, porque somos templos vivos de su Espíritu, porque somos sus hijos, porque el Señor no quiere que nosotros entristezcamos al Espíritu Santo que habita en nosotros, a ese Espíritu Santo que recibimos desde el bautismo, haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 32 nos dice: pero ustedes no aprendieron así de Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso no más mentira, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de su boca ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. ¿Qué nos presenta el apóstol San Pablo en esta carta a los Efesios? Nos presenta un modelo de vida, nos presenta una respuesta al Señor
nosotros alejándonos de todo lo que le desagrada a Dios y acercándonos cada vez más a Él, pero no solo, sino por medio de la acción de su Santo Espíritu, que nos va a dar la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para tomar las mejores decisiones. No entristezcamos al Espíritu Santo, hermano. Quizás la comparación esté muy lejos, la que les voy a hacer, pero nos ayuda a entender un poco qué es lo que quiere el Señor. Cuando nosotros nos regalan un pajarito de esos bonitos, un gorrioncito, ¿qué hacemos con ese gorrioncito? Ese gorrioncito está en una jaula y esa jaula la debemos de mantener limpia, aseada. ¿Debemos alimentar al gorrioncito? Claro. Debemos de ponerle agüita, su alpiste, su comidita y mantenerlo limpio y alegre. ¿Qué pasa si no le damos de comer? Se muere. ¿Qué pasa si no le limpiamos? Se muere. ¿Qué pasa si lo dejamos ahí solo? Se entristece y muere. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si no alimentamos ese Espíritu con las cosas de Dios, si no alimentamos ese Espíritu con la Eucaristía, con las buenas obras, con la lectura de la Sagrada Escritura, con todas las cosas buenas que podemos hacer, ese Espíritu de Dios se entristece. Y ese sello con el cual nos van a reconocer el día de la salvación no se va a poder ver. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de que el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. Es necesario en nuestra vida, pero también es necesario cuidarlo y alimentarlo a diario. ¿Qué recibimos además del Espíritu Santo como cristianos? Hay una hermosa lista de dones o regalos de Dios que nos da por medio del Espíritu Santo. Y esa lista nosotros la encontramos precisamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11, donde el Señor nos dice: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno, del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lengua. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como Él quiere. Palabra de Dios. Qué bello es darnos cuenta que esos regalos de Dios están para nosotros, pero que el Espíritu Santo nos va a dar esos dones como Él quiere. Y esos dones son precisamente para la edificación de nuestra iglesia, para que nosotros con esos dones podamos ayudar a otros hermanos. Pero el Espíritu Santo nos va preparando para servirle al Señor. Y si nosotros no utilizamos esos dones, estamos despreciando el regalo de Dios en nuestra vida. Nosotros debemos de poner nuestros dones al servicio de la comunidad y no para beneficio propio. Y como dice la palabra, si gratis no recibiste, gratis dale. Hay que tener mucho cuidado, porque cuanto más conocemos a Dios, más se nos exige. Cuidado con pecar contra el Espíritu Santo, sobre todo, porque el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no será perdonado, como dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. El pecado al Espíritu Santo, hermanos, no es un pecado
en particular, sino muchos pecados a la vez. Y sobre todo, el pecado contra el Espíritu Santo es negarse a la gracia de salvación que nos ofrece el Señor. Negarse a ese plan de salvación que el Señor nos presenta para salvar nuestra alma. Negarse a ser hijo de Dios, a obedecerle. Negarse a dejarse guiar por el Santo Espíritu de Dios. Y por eso ese pecado no tiene perdón, porque es el pecado que nos lleva a nuestra propia condenación. Por otro lado, debemos de recordar lo que nos dice el apóstol San Pedro. ¿Y qué nos dice el apóstol San Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Una advertencia muy dura de la palabra. Dice así: más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que después de haberlos conocido apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Se les aplica con razón lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Palabra de Dios. Esta advertencia es para todos y cada uno de nosotros. Una vez conociendo los caminos del Señor, no debemos apartarnos de la santa doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. No debemos dejarnos engañar por la corriente del mundo. No debemos dejarnos seducir por el pecado que nos aleja de Dios. Y no debemos abandonar la iglesia, esa asamblea de fieles en donde cada uno de nosotros va conociendo cada vez más del Señor y va recibiendo la gracia y los dones que el Espíritu Santo nos quiere dar. Finalizo con la parábola de hoy. La parábola de hoy dice así: una tarde estaba Roberto con su familia haciendo un paseo en un parque y su hija María José entabló una conversación con él. Le dijo: papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Roberto le contestó: pero mi amor, si apenas tienes 10 añitos, ¿no te parece que falta mucho para esa fecha? Bueno, papi, le dijo ella, tú siempre dices que el tiempo pasa volando. Pero bueno, la conversación se extendía y todos participaban de ella y luego regresaron a sus casas. María José era una niña muy estudiosa y bien portada. Ocupaba todo el espacio en la casa, en la mente y en el corazón de su familia, especialmente en el corazón de su padre. Un domingo muy temprano, cuando se dirigían a misa, María José tropezó con algo, dio un traspié y cayó. Su papá la agarró de inmediato y María José fue cayendo lentamente hasta perder el conocimiento. Su padre buscó un taxi, inmediatamente la llevaron al hospital y allí permaneció 10 días. Fue entonces cuando le informaron al papá que su hija padecía de una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón, pero que no era algo definitivo, que necesitaban hacerse otros exámenes para confirmar eso. Los días iban pasando, Roberto tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse al cuidado de María José hospitalizada. Su madre quería hacerlo, pero decidieron que ella trabajaría, pues los ingresos de ella eran superiores a los de él. Y una mañana que Roberto se encontraba al lado de su hija, ella le preguntó: papá, voy a morir, ¿verdad? Te lo dijeron los médicos. Él le dijo: no, mi amor, no vas a morir. Dios es tan grande que no permitirá que pierda lo que más quiero en la vida. Ella le continuó preguntando: papá, ¿van a algún lugar los que mueren? ¿Pueden ver desde lo alto a las personas queridas? ¿Saben si pueden regresar? Y él le contestó: hija, en verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso, pero si yo muriera no te dejaría sola. Estando en el más allá yo buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia utilizaría el viento para venir a verte. ¿Y cómo es eso?, le dijo ella. No tengo la menor idea, solo sé que si algún día muero, sentirás que estoy contigo cuando un suave viento roce tu cara y una brisa bese tus mejillas. Ese mismo día por la tarde llamaron a Roberto
y le dijeron que la salud de María José era grave, estaba muriendo, necesitaba un corazón, pues el de ella no resistiría. Y él, desesperado, se preguntaba: ¿dónde voy a hallar un corazón? Un corazón no se vende en cualquier parte. ¿Dónde voy a encontrar un corazón? Ese mismo mes, María José cumpliría sus 15 años. Y en la tarde consiguieron un donante. Ese domingo, María José, por la noche, ya estaba operada. Y todo salió como los médicos lo habían planeado. Fue un éxito total. Sin embargo, Roberto no había regresado al hospital y María José lo extrañaba. Su mamá le decía que todo estaba bien y que el papá pues estaba trabajando para sostener la familia y que pronto se iban a volver a ver. Hasta que a María José le dieron de alta. Al llegar a casa se sentaron pues en un sofá y la mamá, con sus ojos llenos de lágrimas, le entregó una carta diciéndole: María José, esta carta es de tu padre. Y ella la leyó, decía: María José, mi gran amor, al momento de leer mi carta debes tener 15 años y un corazón fuerte latiendo en tu pecho, según la promesa de los médicos. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no poder estar a tu lado en este instante. Cuando supe que ibas a morir, sentí que yo también moría contigo y me preguntaba qué podía hacer. Y después de pensar, tomé una decisión. Porque recordé la pregunta que me hiciste: ¿qué te regalaría el día de tus 15 años? Decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho. Te regalo mi vida entera sin condición alguna para que hagas con ella lo que creas que es mejor, sintiendo muchas cosas bellas y sabiendo que en el mundo lo más importante es que quieres vivir. Vive, hija, te amo. Quiero que sepas que hoy, mañana y siempre estaré a tu lado. Te amo y siempre te amaré porque eres lo más grande y hermoso que Dios me ha dado. Tu Padre que te ama por siempre. María José lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio, se sentó sobre la tumba de su papá y llorando le dio la gracia. En ese momento sintió que un suave viento rozaba su cara y una brisa besaba sus mejillas. Alzó la mirada al cielo, sintiendo una paz inmensa, y dio gracias a Dios por eso. Se levantó y caminó a su casa con la alegría de saber que llevaba en su corazón el amor más grande del mundo. Hermanos, esto es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere poner su corazón, su Espíritu Santo en el nuestro, para que nosotros sintamos ese amor eterno, ese amor incomparable que solamente Dios nos puede dar. Fue capaz de dar la vida por su Hijo para nuestra salvación. Abramos nuestros brazos y abramos nuestro corazón para recibir a ese amor eterno, al amor de los amores. Oremos. Señor Padre Santo, gracias infinitas por este momento. Gracias por tu mensaje, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo encontremos esa fuerza y esa fortaleza para llevar a cabo esa conversión diaria que tanto necesitamos para acercarnos a ti. Bendice nuestros hogares y quédate con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre,
No te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, y ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.